Buen día a todos. Mi nombre es Michelle Soto. Este día vamos a hablar acerca de los trastornos de ansiedad. Vamos a hablar acerca de la diferencia entre la ansiedad normal y patológica y también vamos a hablar acerca de los diferentes diagnósticos. Vamos a empezar haciendo la definición de cuál es la diferencia entre ansiedad y temor o miedo. Pues la ansiedad es una sensación subjetiva, ¿verdad? Que se mantiene de forma difusa, vaga, es en algo interno, a diferencia del temor o el miedo, que es una reacción o una manifestación emocional hacia una entidad específica. Por ejemplo, que yo percibo que me vayan a asaltar, o percibo que un animal va a morderme, o veo algún insecto que me genera inquietud. Ese sería el temor. La diferencia entre ansiedad y temor es que también la ansiedad me genera conflicto. Por ejemplo, tengo un parcial o tengo una decisión importante que tomar y el temor no hay ausencia de conflicto. La ansiedad puede llegar a ser crónica, en cambio el temor es algo agudo, es una manifestación de mis emociones ante cierta circunstancia en específico. La ansiedad es una respuesta orgánica. Se caracteriza por mantenernos muy atentos, hipervigilantes ante situaciones que son adversas o ante amenazas que desconocemos, ¿verdad? Que es primera vez que eh, nos estamos enfrentando a eso. Y también puede ser un estado fisiológico, es decir, que nos sentimos ansiosos y tenemos síntomas físicos, pero también hay rasgos de personalidad, es decir, que son aquellas personas que mantienen ciertas características especiales en las cuales la mayor parte del tiempo se mantienen ansiosas o la magnitud de la ansiedad que demuestran ante las circunstancias pequeñas es mucho más grande que el resto de personas. El estado de ansiedad refleja las reacciones psicológicas y fisiológicas. Usualmente es transitorio y va relacionado con situaciones adversas en un momento específico. Entonces, todos hemos sentido ansiedad en algún momento. Ansiedad antes de un parcial, ansiedad antes de una entrevista de trabajo, por ejemplo, ansiedad ante un diagnóstico médico de un familiar. Entonces, hay un detonante y mi cuerpo reacciona de cierta forma. Cuando hablamos de los rasgos de ansiedad, hacemos referencias a estos atributos de ciertas personas en las cuales tienen más tendencia a tener ansiedad con respecto a las demás. Usualmente es relativamente estable con el tiempo y es una característica de los pacientes que pueden llegar a desarrollar ya un trastorno de ansiedad y no necesariamente se mantenga solo como un rasgo de ansiedad o una persona ansiosa. La ansiedad se manifiesta como una función de interacción entre la vulnerabilidad predisponente, ya vamos a ver más adelante cuáles son los factores de riesgo, y los eventos generados de estrés en el ciclo vital de las personas. Ahora, cuando hablamos de la ansiedad patológica, que es lo que nos interesa que en este día aprendamos, hablamos de cuáles son las características clínicas. Todos hemos tenido ansiedad en la vida, pero ¿cuál es la diferencia de una ansiedad patológica? Es que hay miedo excesivo y duradero. Usualmente tenemos conducta de evitación, por ejemplo, tuve un ataque de pánico en un centro comercial, yo trato ya de no pasar por ese centro comercial porque pienso que me va a dar nuevamente un ataque de pánico. Rehusamos las interacciones sociales, no quiero presentarme a la fiesta, no quiero trabajar en equipo, no quiero pasar a exponer. Y usualmente hacemos dependencia a objetos o personas para hacer frente a la sensación de malestar. Puedo salir de paseo solo si me acompaña cierta persona, ¿verdad? O voy a salir hacia algún lado solo si llevo tal objeto que me hace sentir segura. Pero la ansiedad se puede convertir en un trastorno mental, ¿verdad? Como hablamos, cuando esta conducta surge de forma recurrente, cuando es anticipatoria y definitivamente es voluntario. Nadie quiere sentirse ansioso. Además, lo que sucede es que los trastornos de ansiedad afectan en la calidad de vida del paciente, genera disfunción en diferentes áreas de esa vida y por eso es tan importante que podamos hacer un diagnóstico y darles un tratamiento adecuado. Ahora, dentro de las características generales de los tipos de trastorno de ansiedad es que comparten entre todos miedo excesivo, evitación, amenazas percibidas a veces con una magnitud diferente al detonante,
angustia y ataque de pánico. Y también vamos a ver más adelante que pueden existir anormalidades a nivel orgánico, es decir, funcionamiento en los núcleos cerebrales, más que todo la amígdala, el hipocampo, que son todas estas estructuras cerebrales que están encargadas de generación y modulación de los trastornos de ansiedad. ¿Quiénes pueden padecer o podemos padecer de trastorno de ansiedad? Pues los que tienen mayor riesgo son aquellos pacientes con antecedentes familiares de trastorno de ansiedad o de cualquier cuadro afectivo, factores estresantes de la vida, situaciones difíciles que haya pasado la persona en su vida, experiencias adversas en la infancia, porque recordemos que el desarrollo de nuestra psiquis en la infancia es sumamente importante, entonces una situación, algún tipo de violencia, abandono, abuso, es determinante para generar trastorno de ansiedad en la adultez y también si se acompaña de uso de sustancias, drogas y alcohol. ¿Por qué se causa un trastorno de ansiedad? Pues hay diferentes factores de riesgo, ¿verdad? Ya hablamos de los factores de estrés también anteriormente y existen diferentes teorías psicológicas y teorías biológicas. Aclarar que no es excluyente entre ambas, ¿verdad? Puede haber una combinación de un sustrato biológico con una explicación psicológica que puede provocar un trastorno de ansiedad en los pacientes. Aquí vemos algunas de las estructuras que están más involucradas en los trastornos de ansiedad. La principal es la amígdala. La amígdala es esta estructura cerebral que tiene que ver con percibir el miedo y generar las huidas, ¿sí? Entonces vemos cómo la amígdala se alimenta a la vez de la corteza prefrontal de nuestro cerebro y de la corteza anterior cingulada, que es donde nosotros percibimos, ¿verdad? Todas las sensaciones del mundo externo llegan a la amígdala y esto puede llegar también a la corteza insular y esta a su vez al hipocampo, que es el lugar de nuestro cerebro donde se almacenan pues los datos, las que tienen que ver con la memoria. Vemos aquí que hay diferentes flechas que no todas son unidireccionales, sino que a su vez la amígdala recibe información, pero a la vez envía información. Vemos que es un gran circuito neuronal que puede provocar que nos genere ansiedad alguna situación. Se ve, ¿verdad?, que hay algunas personas que tienen una mayor reactividad de la amígdala ante las señales de amenaza en las pacientes que tienen trastorno de ansiedad. También hay algunos otros datos que se centran en la función insular anterior y pacientes con trastorno de ansiedad donde se evidencia que tienen alterada esta estructura cerebral. Hay pacientes que experimentan una señalización aumentada de este estado corporal prospectivo, es decir, todo lo que nos podemos anticipar o todo lo que creemos que vamos a pasar, el paciente lo tiene adelantado y comienza a sufrirlo incluso antes de que suceda y lo sufre con solo pensarlo. Eso es lo que aumenta la ansiedad. En cuanto a la neuroquímica, sabemos que hay diferentes hormonas que están relacionadas también con el trastorno de ansiedad. Cuando hay una exposición a ciertos eventos estresantes durante el desarrollo, por eso hablamos acerca de la importancia de la niñez, de la psiquis en la niñez y adolescencia. Cuando hay estos eventos estresantes se pueden producir alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, ¿verdad? Que esto es un factor de riesgo para desarrollar ansiedad. Este eje hipotálamo, hipófisis, adrenal es un sistema hormonal, es reactivo al estrés, ¿verdad? El hipotálamo libera ciertos factores que estimulan glándulas pituitarias, ¿verdad? Y eso dispersan diferentes sustancias en nuestro torrente sanguíneo. La corteza suprarrenal responde a la hormona liberadora de adrenocorticotropina, ¿verdad? Liberando glucocorticoides, más que todo el cortisol. Por eso ahora está tan de moda el cortisol y los alimentos que tengan que ver con el cortisol y los exámenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cortisol afecta la excitación, la vigilancia, la atención y tiene que ver con la memoria. Ahora también se produce un sistema de retroalimentación negativa cuando el cortisol se une en los receptores de glucocorticoide en el hipotálamo y la hipófisis. También por eso es importante los medicamentos y hacer una buena historia clínica para saber si el paciente está tomando algún tipo de medicamentos que a su vez
pueda afectar todo este eje hipotálamo hipofisario adrenal. Cuando hablamos acerca de las teorías psicológicas, pues eh, existen diferentes teorías que pueden explicar la psiquis del ser humano, ¿verdad? Una de las más conocidas es la teoría psicodinámica, ¿verdad? Que fue diseñada por Sigmund Freud. Entonces, Freud identificaba tres tipos de diferentes de ansiedad que podemos presentar. Una, la ansiedad de la realidad, ¿verdad? Eventos, un terremoto, voy a perder el trabajo, me han amenazado, esa es la ansiedad de la realidad. También la ansiedad moral es el miedo a violar valores, ¿verdad? Y entonces las personas comienzan a sentir culpa porque quieren complacer a los demás, porque qué es lo que van a decir. Entonces hay temor incluso a veces acerca de situaciones que no están sucediendo ahorita. Y también está la ansiedad neurótica, que tiene lugar en los trastornos de ansiedad. Este surge de nuestros miedos inconscientes, de que nuestros impulsos básicos de ello, ¿verdad? El ello es la parte inconsciente más primitiva de nuestra psiquis, y que estos temores tomen el control de la persona, ¿verdad? Lo que hace el ser humano es tratar de suprimir el ello, tratamos de mantenernos en nuestro yo y super yo, pero a veces nos da tanto temor que nuestros impulsos primitivos nos inunden, ¿verdad? Y expresar nuestros deseos del ello pueden provocar también que generemos un trastorno de ansiedad. Y en cuanto a los modelos cognitivos, ¿verdad? Más que todo son los relacionados con lo que escribió Beck. El modelo cognitivo de la ansiedad propone que hay creencias acerca de una persona con respecto a su encuentro al peligro. Esto puede predisponer a ciertos individuos a que centremos la atención en amenazas, a que haya una situación nueva o que ya la puedo sentir con temor y esta persona, esa situación ya se la imaginó como una catástrofe, ¿verdad? Como que todo está mal, como que todo está perdido, todo es una tragedia y por ende adopta conductas de seguridad disfuncionales. Por lo tanto, debido a que el paciente tiene esta explicación de por qué mira las cosas de esa forma, es importante también saber de que estos pacientes requieren algún tipo de psicoterapia y la terapia cognitivo-conductual es uno de los tratamientos que más se utiliza en los trastornos de ansiedad. En las terapias cognitivo-conductual lo que tratamos de hacer es identificar cuáles son las ideas centrales del paciente, tratar de quitar esas ideas distorsionadas para que el paciente pueda ser nuevamente útil y pueda percibir amenaza como dándole el grado de una amenaza leve, una amenaza moderada o una amenaza severa y que el paciente pueda ser funcional y pueda resolver cada uno de los conflictos que se están dando. Ahora, el DSM-5 pues hace esta clasificación de los trastornos de ansiedad. Aquí les muestro pues cuáles son los trastornos de ansiedad según el capítulo de DSM-5. Hablamos de la ansiedad de separación, mutismo selectivo, que usualmente son los que se dan en la niñez, trastorno de pánico, que es sumamente importante, agorafobia y fobia específica, la trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, que es el más importante y el más frecuente de todos los trastornos de ansiedad que vemos en los pacientes, trastornos de ansiedad que pueden ser inducidos por sustancias o medicamentos o que haya una condición médica que lo esté provocando. Y hay algunos otros trastornos que, debido a sus características clínicas, a veces no pueden categorizarse en un solo tipo de estos trastornos de ansiedad, entonces lo categorizamos como otros trastornos específicos o como no especificados. Hablemos acerca del trastorno de ansiedad porque es lo que más vamos a encontrar y lo que más ustedes van a evidenciar en los pacientes. Entonces es importante ver que en ellos existe una preocupación excesiva que dure varios días. De hecho, el DSM-5 habla acerca de que puede durar entre un mes hasta 6 meses, ¿verdad? Tiene que ser una frecuencia de síntomas que permanezcan en el tiempo, ¿verdad? Es decir, no porque ayer me asaltaron, ayer quedé nerviosa, es un trastorno de ansiedad, no, sino que debe cumplir con las características de por lo menos un mes hasta 6 meses de presentar todos estos síntomas. Las preocupaciones en intensidad y frecuencia son difíciles de controlar y usualmente se acompañan de síntomas físicos como inquietud motora, sudoración, precordalgia,
frialdad de manos y pies, dolores de cabeza en pacientes. Algunos pacientes presentan eh, dolores abdominales frecuentes, tensión muscular, diarreas o vómitos. Y también mantienen una sensación de fatiga, ¿verdad? No pueden controlar la irritabilidad. El insomnio casi siempre va asociado al trastorno de ansiedad, más que todo la dificultad para quedarse dormida o el paciente se despierta constantemente en la noche, ¿verdad? Tiene un sueño intranquilo y le cuesta mucho volver a quedarse dormido. Hay síntomas de hiperactividad autonómica, por ejemplo, hiperventilación y taquicardia, y como hablábamos, por lo menos debe persistir unos 6 meses estos trastornos. Ahora, hablando del trastorno de pánico, pues un trastorno de pánico se define como un incremento grave en la ansiedad que se presenta en un periodo de tiempo determinado y corto, ¿verdad? Todos podríamos tener un ataque de pánico ante cierta situación que podemos percibir como amenaza, pero la diferencia es que el trastorno de pánico consiste en que el paciente está teniendo episodios de pánico, ¿verdad? De forma recurrente y que estos síntomas persisten por lo menos durante el mes. Un ataque de pánico es una sensación inminente de muerte, una sensación en la cual el paciente dice, yo siento que voy a perder la cabeza, siento que me voy a volver loco, siento que me va a dar un infarto, se acompaña de sudoración, palpitaciones, disnea y también, por consiguiente, cuando pasa el ataque de pánico, porque usualmente puede durar algunos entre segundos a minutos, luego el paciente queda con una preocupación excesiva de volver a tener más ataque de pánico. Y entonces si el paciente le dio el ataque de pánico en el trabajo, ya no quiere ir al trabajo, ya no puede movilizarse y genera una disfunción en la vida del paciente. La ansiedad social es otro tipo de trastorno de ansiedad. Aquí hablamos de miedo y evitación de interacciones sociales, ¿verdad? O de escrutinio, es decir, cuando el paciente percibe que está siendo sujeto de atención, como por ejemplo si va a pasar a exponer o si tiene que actuar en una obra del colegio, ¿verdad? O tiene que trabajar en equipo. Entonces el paciente comienza a evitar todas esas situaciones en donde puede percibir que las demás personas van a estar pendientes de él. ¿Por qué? Porque usualmente ellos aseguran que van a tener juicios negativos de otros, que lo van a avergonzar, que va a ser el ridículo, que se va a sentir humillado. Y el miedo, importante aquí, es que es desproporcional a la realidad de la amenaza. Estamos hablando que todos nos ponemos nerviosos pasar a exponer una clase, pero estos pacientes podrían dejar de estudiar o podrían dejar de trabajar por el miedo a la exposición que, aunque es incómodo pasar a exponer, pues no es una amenaza real, no nos vamos a morir por eso, pero el paciente lo puede percibir como desproporcional esa amenaza y sí genera disfunción porque el paciente tiene mucha dificultad para hacer relaciones sociales, no sale a fiestas, no puede trabajar en equipo, no puede estudiar, ¿verdad? Y sí es importante que lo podamos determinar y no veamos a estas personas solo como alguien tímido, sino como alguien que puede estar presentando un trastorno de ansiedad social. El sujeto él mismo a veces incluso puede reconocer que los síntomas son excesivos y él dice, yo quisiera poner de mi parte, yo quisiera pasar y exponer, pero siento que no puedo. Hay síntomas físicos, se ponen ruborosos, náuseas, comienzan a temblar cuando pasan al frente, pueden tener urgencia urinaria y esto sí debe persistir por lo menos 6 meses. Y también puede limitarse solo a situaciones de desempeño, es decir, la ansiedad generalizada es que el paciente percibe ansiedad permanentemente, pero en un trastorno de ansiedad social el paciente puede hacer su vida perfectamente bien, estar en su casa con su familia, jugar videojuegos, pero ante situaciones de relaciones sociales, ahí es donde genera disfunción. También existe el trastorno por fobias específicas. Aquí hay miedo, ansiedad o evitación hacia alguna situación en particular. El miedo usualmente es desproporcionado e incluso el mismo sujeto reconoce que es excesivo lo que está sintiendo. Deben permanecer estos síntomas por lo menos 6 meses y existen diferentes tipos, por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a las
a los insectos, miedo al agua, ¿verdad? Y según eso, pues se pone una categoría o se le asigna algún nombre. Algunas de las más frecuentes son al miedo a los animales, la zoofobia, las alturas, acrofobia, la claustrofobia, también estar en un ascensor o en un ambiente encerrado. Y usualmente pueden afectar, ¿sabe?, al 8% de las mujeres y al 3% de los hombres. Y en algunas pueden provocar inconvenientes, en otras no. Por ejemplo, si mi fobia es sobre las serpientes, pero yo no veo serpientes todos los días, pues probablemente no me genere ninguna disfunción y yo pueda trabajar y hacer toda mi vida normal. Pero si yo soy agrónoma, si yo trabajo en un zoológico, si yo vivo en un área rural donde es más frecuente tener contacto con estos animales, entonces ahí sí me puede estar generando disfunción frecuentemente. Y por eso es que es bien importante que podamos hacer un diagnóstico para que podamos apoyar al paciente cuando sea necesario. Los trastornos de ansiedad por separación son bastante frecuentes en la niñez, en la psiquis de los niños. Cuando se están desarrollando, ellos primero hacen apego, ¿verdad? El apego es normal en la niñez. Quieren estar con su papá, con su abuelita, o tienen un animalito de transición, un peluchito, ¿verdad? Pero cuando ya comienza el niño a desapegarse, es decir, cuando ya le toque ir a la guardería, a la escuela, ¿verdad? O que lo dejen cuidando con una empleada o otro familiar, ahí es donde presenta síntomas intensos. Usualmente la figura de apego más importante es la madre, pero puede ser pues cualquier familiar. Los niños cuando tienen ansiedad por separación se muestran como sumamente desesperados, se muestran angustiados, ¿verdad? Presentan síntomas físicos, por ejemplo, dicen que les duele el estómago o que tienen dolores de cabeza y que no quieren ir a estudiar o que los molestan en la escuela. Y cuando la verdadera razón es la dificultad para separarse de la madre. Cuando hay casos graves, cuando estos niños no pueden estudiar o no pueden separarse de su figura de apego, pues en algunas ocasiones sí se requiere usar medicamento, pero también la terapia cognitivo-conductual para los niños y para la familia también puede ser útil, ¿verdad? Tratar de darle al niño seguridad y que se pueda ir haciendo la separación de forma progresiva. La agorafobia tiene que ver también con las fobias específicas, es bien importante, la verdad, porque aquí estamos hablando de miedo, ansiedad o evitación de situaciones, por ejemplo, abiertas, miedo donde hay multitudes, miedo a estar en un estadio, un centro comercial, ¿verdad? Salir de casa. ¿Por qué? Porque el paciente percibe como que puede haber una situación amenazante y que él no va a ser capaz de salir. El miedo es excesivo y desproporcionado, ¿verdad? Incluso el paciente lo dice, ¿verdad? Si yo sé que ir a un centro comercial no me va a pasar nada, pero para mí es imposible llegar divergente. Me parqueo, veo que hay demasiada gente y no puedo y me tengo que ir, ¿verdad? Esa es la agorafobia y debe ser persistente por lo menos 6 meses. Ahora, ya hablamos acerca de los diferentes tipos de trastorno de ansiedad más importantes que hay, ¿verdad? Y cada uno tiene sus escalas diagnósticas, pero yo quiero dejarles, porque ustedes como médico general debemos conocer por lo menos cuáles son los instrumentos que más podemos utilizar para hacer como un tamizaje, un chequeo rápido a algún paciente que nos llega a nuestra consulta y percibir si este paciente está siendo solo ansioso o solo tiene alguna preocupación por alguna situación de su vida o está cumpliendo criterios para trastorno de ansiedad. Una de las más conocidas es la escala de Hamilton para la ansiedad. Entonces aquí tenemos eh, la definición operativa de los ítems, donde preguntamos acerca de miedo, acerca de sueño, acerca de dificultad para generar el trabajo, por ejemplo, que el paciente no se concentre, síntomas somáticos, síntomas respiratorios o cardiovasculares, problemas gastrointestinales, genitourinarios del sistema nervioso central y al final cómo nosotros lo evaluamos. Entonces vamos dándole puntos a cada uno de esos ítems de 0 hasta el 4, teniendo 0 que es ninguno y llegando a 4 que es excesivo. Mientras mayor sea el puntaje, mayor significancia da el hecho de que el paciente pudiera tener un trastorno de ansiedad, por lo menos arriba de 15, 20, pues ya podríamos decir que el paciente tiene un trastorno de ansiedad. Y también existe otro para que lo conozcan también, que es el inventario de ansiedad de Beck,
donde también nosotros vamos chequeando, ¿verdad?, cómo el paciente se siente y también se puntúa desde no, que sería el 0, hasta bastante, que sería el 3, y luego hacemos una sumatoria siendo mayores de 20, presencia de trastorno de ansiedad. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los algoritmos diagnósticos, cómo podemos saber si el paciente está teniendo, uno, primero un trastorno de ansiedad, o dos, ¿verdad? Si hay alguna otra razón que esté generando todos los síntomas que han hecho consultar al paciente. Primero llega un paciente a nuestra consulta y está muy angustiado, con dolor de pecho, con muchos síntomas somáticos, tiene taquicardia, está inquieto. Si este paciente nos dice que es algo que empezó ayer o hace una semana, pero hubo una reacción ante una situación estresante, por ejemplo, un asalto, un terremoto, fue víctima de algún tipo de violencia, abuso, entonces ahí hablamos más de un trastorno de adaptación, ¿verdad? El paciente está ansioso, pero como una reacción emocional ante una circunstancia. Cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, pues la mayoría deberían de durar o ser persistentes por lo menos 6 meses para categorizarlo como un trastorno de ansiedad. Ahora, otra cosa que debemos evaluar es si esto es consecuencia de una enfermedad. Por ejemplo, si el paciente está teniendo una arritmia y eso es lo que lo está poniendo él angustiado y con precordalgias, pues hablamos de que su trastorno de ansiedad es debido a una enfermedad física. O si el paciente tiene alguna enfermedad pulmonar o es asmático, llega disneico, va a estar sumamente ansioso, pero es debido a esta enfermedad física. Debemos investigar con ellos también el consumo de alcohol u otras sustancias. Si el paciente se drogaba o estaba tomando frecuentemente y luego deja de tomar, el paciente va a tener una abstinencia. Entonces, en la abstinencia puede generar también síntomas de ansiedad. Y también preguntar no solo la abstinencia, sino que si hay algún medicamento nuevo que le hayan colocado al paciente y que pudiera ser una explicación de los síntomas que esté teniendo. Por ejemplo, está ocupando esteroides, está ocupando beta bloqueadores, ¿verdad? Algo nuevo que pudiera ser la explicación de los síntomas. Y si existe otro tipo de ideas, ¿verdad? Como por ejemplo ideas de minusvalía, ideas de suicidio, que ya le dicen a ustedes, no, yo ya tengo planeado irme de este mundo, o con ideas delirantes, a mí me están controlando los extraterrestres, o a mí me controla el presidente, ¿verdad? O yo considero que mi vecina de la par me está haciendo brujería y por eso está teniendo yo estos síntomas ansiosos, pues también podríamos determinar que no solo sería un trastorno de ansiedad, podría acompañarse también de algún tipo de trastorno psicótico o depresivo. Ahora, ya que descartamos que sea un trastorno de adaptación, un trastorno de ansiedad por enfermedad física, uso de sustancias u otra enfermedad psiquiátrica, entonces ahí decimos, sí, este paciente tiene un trastorno de ansiedad. Pero ¿cuál trastorno de ansiedad podría tener? Por ejemplo, si este paciente tuvo un hecho traumático y ahora lo está reexperimentando, sería un trastorno de estrés postraumático. Cuando hay miedo a objetos o situaciones específicas, más un trastorno de ansiedad fóbica o de fobia específica. Obsesiones o compulsiones, un trastorno obsesivo compulsivo que no va dentro del trastorno de ansiedad según DSM-5, pero sí es una entidad psiquiátrica que cursa con bastante ansiedad, así que hay que evaluarla. Si el paciente tiene ataques súbitos de ansiedad o miedo, más podría ser un trastorno de pánico. Cuando el paciente es permanentemente ansioso, se preocupa por todo y hay múltiples quejas somáticas, un trastorno de ansiedad generalizada y también puede coexistir la ansiedad con síntomas depresivos y esto sería un trastorno mixto ansioso-depresivo. El tratamiento de los trastornos de ansiedad va dirigido a poder curar el trastorno de ansiedad. Usualmente pues se ocupan ansiolíticos, a la cabeza las benzodiazepinas, pero este es un tratamiento para paliar los síntomas. El tratamiento más importante que debemos darle a nuestro paciente con un trastorno de ansiedad de cualquier tipo es un antidepresivo, como le explicamos a los pacientes, no es porque estén depresivos. Yo sé que algunos iban a tener síntomas depresivos acompañantes, pero los medicamentos antidepresivos son los que van a disminuir la recurrencia de los síntomas ansiosos y van a poder curar a ese paciente con síntomas ansiosos. Les dejo los nombres de los más conocidos, ¿verdad? Que son los inhibidores de recaptura de serotonina.
fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, pues son de los que ya llevan bastante tiempo, son bastante conocidos, ¿verdad? Y son fármacos bastante seguros. Existen también los tricíclicos, como por ejemplo la imipramina, amitriptilina es un muy buen tricíclico también que se puede ocupar y probablemente ustedes en atención primaria sean los medicamentos que tengan a la mano. Son buenos medicamentos, pero tienen muchos efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ocuparlos con precaución. Inhibidores de la MAO casi no tenemos en el país y existen otros, también otros fármacos antidepresivos, antidepresivos duales que podemos ocupar también que tocan serotonina y noradrenalina, como por ejemplo eh, duloxetina, mirtazapina, venlafaxina y desvenlafaxina. También son otros fármacos que podemos utilizar y en situaciones en que la ansiedad está desbordada, podemos ocupar algunos antipsicóticos también como risperidona, olanzapina y quetiapina, que también nos sirven bastante. Pero esto es solo para que ustedes conozcan cuáles son los principales medicamentos que vamos a ocupar con los pacientes. Ahora, el tratamiento no solo es indicar fármacos, también necesitamos en muchas ocasiones psicoterapia. Hablábamos de la psicoterapia cognitivo-conductual, que sería como la de escoge en estos pacientes con trastornos de ansiedad, donde vamos nosotros a identificar cuáles son los pensamientos erróneos, pensamientos centrales y todas estas ideas distorsionadas que el paciente tiene de sí mismo, del mundo y del futuro, y poderlos encaminar a que puedan percibir la amenaza tal cual es y no como una total catástrofe. Y también las modificaciones del estilo de vida, eso es sumamente importante y en eso sí necesitamos la ayuda de todo el personal de salud, porque el tratamiento de trastorno de ansiedad no solo va a ser tomarse un medicamento, sino que necesitamos que el paciente también pueda mejorar su calidad de vida, modifique su estilo de vida, porque eso es uno de los factores más importantes que pueden contribuir a la total mejora del trastorno de ansiedad. ¿Qué podemos recomendar en general a los pacientes? ¿Verdad? Yo sé que a veces los tratamientos farmacológicos son bien específicos, ¿verdad? Y hay que saber cuál es el mejor tratamiento para el paciente, pero en general las terapias no farmacológicas, que es toda nuestra consejería que nosotros le damos a los pacientes, eso sí lo podemos hacer todos, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes es el dormir bien. Si el duerme bien, el paciente va a tener mejoría de su estado de ánimo y disminución de los síntomas ansiosos. Va a dormir bien no solo con el medicamento, sino que también teniendo una buena higiene de sueño, con horarios adecuados para irse a dormir, disminuir el uso de pantallas antes de acostarnos y tratar de disminuir bebidas con cafeína por la tarde, evitar bebidas energizantes y tratar de disminuir también los líquidos para que el paciente en la noche no se esté levantando a miccionar constantemente y que eso contribuye a que no tenga un sueño reparador. El ejercicio es fundamental, ¿verdad? Todos deberíamos hacer ejercicio y pues todavía más estos pacientes que tengan trastorno de ansiedad, porque por la misma neuroplasticidad nuestro cerebro va a cambiar mientras hacemos nosotros actividad física. Y eso es determinante que nosotros se lo expliquemos al paciente y cuidar la alimentación, ¿verdad? Alimentos ricos en ácidos grasos, granos, pescado, proteínas, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y tratar de disminuir el alcohol y tratar de disminuir también otros alimentos que sean ultraprocesados o lo que hablamos la comida chatarra. Y explicarle acerca de técnicas de respiración. Hay un montón de técnicas de respiración. Actualmente hay mucha facilidad para que el paciente pueda encontrar algunos videos o escuchar podcasts acerca de técnicas de relajación, respiración y mindfulness, que también puede ayudar a que el paciente pueda realizar otro tipo de ayuda para que el tratamiento sea más efectivo, ¿verdad? Entonces, pues ese es el tema de trastornos de ansiedad. Gracias por su atención y pues cualquier duda, pues nos estamos comunicando. Feliz día.